Hola gentucilla, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo en el que os vengo a hablar de la docuserie Bailar para el Diablo, la secta de 7M en TikTok, que consta de solamente 3 capítulos y cada capítulo dura más o menos unos 50 minutos. Netflix lo ha vuelto a hacer y nos ha traído una historia que, escúchame, porque cada vez que yo pienso que en este mundo no puede suceder nada más extraño o que de repente no te pueda sorprender, vienen los señores de Netflix y nos dicen: toma, una docuserie, vas a flipar lo que está sucediendo en estos mismos momentos en TikTok. Porque claro, yo cuando vi que era una secta en TikTok, yo dije, pero vamos a ver, yo pensaba, bueno, pues esto será que alguien, ¿no?, se ha montado una secta y, oye, pues de repente está promocionando la secta en TikTok o alguna cosa de estas, y para nada, o sea, me he quedado flipando el hecho de que básicamente ciertas personas que aparecen en TikTok bailando pertenezcan a una secta. Entonces es una cosa que me he quedado como muy flipando. La verdad que a mí la docuserie me ha gustado muchísimo porque desde el minuto 1 hasta el final te mantiene enganchado. Porque claro, te van contando así como la historia poquito a poquito, que ahora os la narraré así un poquito por encima. Y es verdad que vas viendo cómo se va desarrollando, cada vez te van contando más cosas y cada vez todo es más fuerte. Y yo, claro, yo pensaba, pero vamos a ver, o sea, es que de lo que nos están hablando es de gente que está actualmente en TikTok, que está subiendo bailes, que están subiendo vídeos, o sea, que esa gente está ahí y se supone que pertenecen a una secta. Mira, yo me he quedado muy loquísimo con estas cosas. Entonces, obviamente lo que voy a hacer ahora es un poco ir narrando un poquito lo que sucede en esta docuserie, pero ya os digo yo que si queréis enteraros absolutamente de todo, sabiendo bien los testimonios, viendo imágenes, si queréis saber todo bien al 100%, obviamente ver esta docuserie de Netflix, porque os vais a quedar flipando de lo que os cuentan. En esta docuserie vamos a tener los testimonios de muchísimas personas que han pertenecido pues a esta supuesta secta, como personas que han estado en esta supuesta secta, ¿vale? Voy a decir siempre supuesta porque no podemos decir que sea literalmente una secta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí empiezan contándonos la historia de Melanie y Miranda, que son dos hermanas, las cuales pues les encantaba bailar. Entonces, cuando empieza el mundo del TikTok, etcétera, etcétera, pues ellas empiezan a hacer sus bailes también en YouTube. Y esto pues se ve que las lanzó en Estados Unidos a muchísima fama. Es verdad que yo a ellas no las conocía. También es verdad que yo el tema de gente que está bailando en TikTok y demás, pues te puedo ver algún vídeo muy esporádicamente. Bueno, en TikTok soy mucho más de Instagram. Pero bueno, que es como que este temita de gente bailando, como que mira, te puedo ver alguno que de repente me salga, pero no es una cosa que me llame mucha atención. Por lo tanto, claro, yo a ellas no las conocía. Pero Melanie y sus padres nos empiezan a hablar un poco del caso de Miranda, que de repente, por diferentes circunstancias, pues se ve yendo a una misa de Robert Sin. Entonces aquí, claro, Melanie nos empieza a contar también un poco lo que se podía encontrar allí, que de repente era este señor pues dando sermones, como que de repente este señor también era mucho de: yo os puedo hacer ricos, yo os puedo hacer que ganéis muchísimo dinero, yo puedo hacer que de repente vosotros, no sé, chicos, como todo muy de dinero, de riqueza, de fama, de éxito. Y claro, ¿cuál es el problema? Que aquí se mete un poco el tema de leer la Biblia. Entonces, bueno, como que Melanie nos va diciendo que cuando ella va a este sitio a ver los sermones de este señor, pues como que hay muchas cosas que no le van convenciendo. Pero en el caso de su hermana Miranda, es como que sí que se fue interesando cada vez mucho más en este caso en Robert Sin, que es, digamos, el pastor de esa supuesta secta. Porque hay que decir que, claro, por una parte te empiezan a hablar de Robert Sin y te empiezan a decir que este señor tiene una productora que es 7M, la cual empieza a hacer vídeos a muchos TikTokers de baile. Entonces nos empiezan a poner ahí muchos vídeos. Es verdad que los vídeos están súper geniales, como que de repente este señor incluso les llegaba a decir las canciones que tenían que bailar, cómo se tenían incluso que vestir. Entonces como que consiguió de repente este señor a muchos bailarines, los cuales hacían todo lo que él quería. Pero por otra parte, claro, nos están hablando de esta parte de Robert Sin, que dices tú, bueno, pues puede ser que sea un señor que se ha montado de repente una productora, pero no, sino que aquí aparece que también Robert Sin era el pastor de una iglesia, supuestamente, que era la iglesia de Shekinah. Y entonces aquí es cuando también de repente empiezan a aparecer personas que pertenecieron a esa supuesta secta o a esa iglesia,
Sekaina. Y te empiezan a contar pues un poco todo lo que este señor hacía. Entonces, claro, es verdad que aquí de repente tenemos estas dos cosas, ¿no? Por una parte, Robert Shin, digamos, no aparece, digamos, de golpe y monta 7M, que es esta productora, sino que de repente venía ya de lejos, porque también en la docuserie nos cuentan que él es como que le gusta mucho el dinero, como que supuestamente a Robert Shin le gusta muchísimo el dinero, siempre ha querido tener millones, ser millonario, y entonces es como que incluso él intentó ser productor de películas, lo cual no llegó a ningún lado, intentó incluso, creo, no me acuerdo si era como lanzar algunas carreras musicales de algunos de los chicos y chicas que estaban con él haciendo esos vídeos de TikTok, tampoco, y es como que al final vio que el tema de TikTok funcionaba muy bien. Pero claro, como digo, lo de TikTok es lo más reciente, pero aquí te van contando lo de Sekaina, que es una iglesia supuestamente que llevaban muchísimos años, y aquí hay diferentes testimonios. Aquí hay testimonios, por ejemplo, de dos hermanas, las cuales estuvieron en Sekaina, una de ellas estuvo 23 años. Y claro, es que esta serie es como que va cada vez como a más, porque te empiezan narrando un poco la historia de Melanie y Miranda, y al mismo tiempo luego es como que van sacando como más trapos sucios del Robert Shin, ¿no? Como de repente no es que apareciera en lo de TikTok, sino que ahí estaba esa iglesia de Sekaina. Y digamos que a través, digamos, de esa iglesia es cuando, digamos, va absorbiendo a toda esta gente. Y también los va absorbiendo porque, claro, de repente llegabas allí y se supone que él lo que hacía era, te ofrecía una casa, ¿vale? En la que tú podías estar en una casa, era una casa de lujo. Y básicamente lo que tú tenías que hacer en esa casa simplemente es que él te daba una canción y tú lo que tenías que hacer era, pues mira, pues hacerle ese baile. Y era como, vale, pues mira, somos muchos bailarines, los cuales estamos haciendo lo que nos gusta, nos están ofreciendo colaboraciones con miles de dólares. Y entonces es como que, claro, en un principio te lo venden muy bien, al mismo tiempo que también, claro, se está metiendo por ahí la iglesia de Sekaina, claro, porque hay que decir que en este caso, en estos momentos, digamos, es que se mezcla un poco, pues, todo lo que viene siendo el trabajo, digamos, de TikTok, pero que detrás de todo eso, obviamente, hay un señor el cual supuestamente está adoctrinando a toda esta gente, les está diciendo, por ejemplo, que ellos tenían que separarse de la familia porque separándose de la familia como que ellos iban a conseguir, o sea, como que con esa separación conseguían también salvar a sus familiares, ¿no? Como que ahora mismo yo, ¿vale? Ingreso en este 7M, digamos, para bailar yo ahí tope guay. Y de repente, claro, a mí este señor me dice, mira, lo que tú tienes que hacer es perder el contacto con tu familia y tú lo que tienes que hacer es entregarte tú a Dios, a su palabra y a su todo, y tú haciendo eso vas a conseguir salvarte tú y que tu familia no vaya al infierno. Entonces, obviamente aquí empiezan a hablar muchas cosas de todo lo que este señor les decía. Obviamente eso es una comida de cabeza brutal. Sí que es verdad que una cosa que me sorprende mucho es que, claro, las leyes en Estados Unidos están hechas de cierta manera, la cual no lo sé exactamente, porque esto es como que hay cosas que no me han quedado muy claras, porque lo que digo, como leyes, digamos, de Estados Unidos, pues no sé muy bien cómo es al 100%. Pero se supone que no es ilegal, por ejemplo, que tú decidas montarte una iglesia, ¿vale? Una iglesia barra secta. Es como tú te la puedes montar porque en sí ilegal no es. El problema, claro, es si tú cometes alguna ilegalidad. O por lo mínimo es como que tú, digamos, puedes crearte como una iglesia. Entonces, claro, a ti no te pueden denunciar, por ejemplo, yo como familiar no te puedo denunciar a que tú has absorbido a, por ejemplo, mi hermano, porque básicamente, quiero decir, si tú te montas una iglesia y tú, persona adulta, mayor de edad, voluntariamente quieres ir a esa iglesia y quieres creer en lo que te dicen, como que eso no es denunciable. Es denunciable cualquier cosa que sea ilegal, que a eso luego iremos. Porque claro, conforme va avanzando la docuserie, claro, te van contando cada vez más cosas ilegales que este señor va haciendo. Porque claro, sinceramente, a mí lo que más me impactó en un principio es cómo una secta de TikTok, ¿no? O sea, cómo funciona eso. Y claro, cuando te van diciendo, tú no imaginas, claro, tú viendo a gente bailando, no imaginas que detrás de eso puede haber una secta. Claro, cómo funciona esa secta, porque esa secta supuestamente les hace bailar. Quiero decir, es que muchas veces como que no hay mucho sentido, pero básicamente el único sentido que hay aquí es que se supone que el Robert Shin lo que quiere hacer es forrarse a costa de esta gente. Él les obliga a que él haga lo que, o sea, que ellos hagan lo que él quiera, porque es verdad que luego se dan diferentes porcentajes en la docuserie, pero yo me apunto aquí algunos porcentajes que se dicen, porque se supone que en 7M lo que hacen es llevarse, como es una productora, digamos, es como que una empresa de management o una cosa de estas,
se llevan el 20% de lo que ellos ganaban. Luego, digamos que la iglesia te pide un 10%, ¿vale? Que es como el diezmo que aparece en la Biblia. Luego, por otra parte, te piden un 10% para el mensajero de Dios, que en este caso el mensajero de Dios es Robert Shin. Y luego otro 10% como ofrenda. Todo esto de lo que ellos ganaran. Claro, si tú vas sumando son como un 50% de esas ganancias. Lo que pasa es que aquí, claro, van hablando más personas y ese 50% se supone que no es tanto, sino, o sea, que no es tanto no, sino que era más, que luego te exigían pues más donaciones, contra más donaras a la iglesia, pues obviamente es como que más cerca de Dios estabas. Como que, claro, todos los que bailaban en TikTok, digamos, o toda la gente que pertenecía a Shekinah, es como que obviamente querían estar lo más cerca de Robert Shin, porque como he dicho era el elegido de Dios o algo así he dicho, es que esto no me quedó muy claro. Vale, el mensajero de Dios, es que siempre me confundo con el elegido de Dios. Pues es como que querían estar más cerca del mensajero de Dios. Entonces, claro, aquí te quedas muy loco porque dices, claro, al final es como una secta supuestamente encubierta con una productora. Claro, es muy difícil tú pensar de, oye, pues esos chicos que están ahí bailando, ¿sabes cómo narices van a pertenecer a una secta si se les ve felices, se les ve tal? Es verdad que conforme avanza la docuserie, como digo, te van narrando muchas historias y muchos casos. Quizás el caso más central es lo que os digo, el de Miranda, que es la chica que sigue estando en esta secta, y la familia que te va contando un poco por los diferentes puntos que ha pasado su relación, porque incluso la hermana dice que le habló a su hermana a Miranda por Instagram y de repente sus mensajes se los borraban, les bloqueaban, no leía los mensajes de la familia. Se supone que en la actualidad lo que ha hecho Robert Shin, porque claro, en el momento en el que Melanie y su familia deciden hacer un directo contando la situación por la que está pasando su hermana y la existencia de esta secta, a partir de ahí es como que en los medios coge mucha fuerza todo esto. Entonces en Estados Unidos, por lo visto, esto sí que se supo. Yo sinceramente es la primera noticia que tengo de esta supuesta secta en TikTok, fue a raíz de esta docuserie de Netflix. Yo todas estas historias no me había enterado, y esto es una cosa que me molesta muchísimo porque oye, en Estados Unidos de repente suceden 20.000 cosas y aquí en España no nos enteramos. Entonces, claro, a raíz de la hermana, como he dicho, salir con la familia, Melanie, y empezar a contar todo esto, claro, una locura en TikTok, obviamente, gente haciendo vídeos, pues esta secta, pues informando, etcétera, etcétera. Y Robert Shin lo que hace es, mira, ¿cómo está pasando todo esto? ¿Yo qué voy a hacer para desmentir todo esto? Pues voy a dejar que toda la gente que trabaja para mí tenga contacto con sus familias. Y es verdad que de repente vemos que como que les deja tener contactos con su familia, pero claro, contacto muy puntual y todo muy para redes sociales, ¿vale? Para que la gente en redes sociales vean que ellos siguen teniendo contacto con su familia. En este caso, por ejemplo, vemos que Miranda llega incluso a ir unas navidades con su familia, pero claro, su hermana y sus padres dicen que es todo muy aséptico, ¿sabes? Todo muy frío, todo muy distante. Sí, vale, estamos juntos, nos podemos llegar a reír, pero no se puede hablar en ningún momento de Robert ni de Shekinah. Es como que no le deja a Miranda hablar de todo eso porque los tiene amenazados de que si hablan de eso, ella no vuelve con ellos. Entonces, claro, es verdad que aquí luego me he metido en los mundos de internet de gente que dice que realmente no se creen un poco todo el hecho de la supuesta secta y demás. Y a ver, sinceramente es como, ¿cómo puedes no creerte esta historia? Quiero decir, yo sí que es verdad que creo, cuando estoy viendo la docuserie, sí que creo que muchas veces, oye, cualquier hijo, cualquier hija, cualquier persona puede decidir no tener relación con su familia por diferentes motivos, porque tú dices, mira, quizás hemos tenido una vida de mierda, como familia hemos sido horribles, pues mira, yo he llegado a una edad adulta, la cual de repente yo quiero dejar de llevarme con vosotros porque sois una familia tóxica, porque no nos llevamos bien. Oye, pues obviamente ante eso, pues mira, estoy totalmente de acuerdo que tú de repente decidas no tener relación con tu familia. Ahora, si de repente la familia nos cuenta que es una familia feliz, que de repente no había ningún problema, sino que esta chica accede a esta iglesia y a raíz de llegar a esa iglesia la van absorbiendo poco a poco, y esa persona que es hoy en día no es la que era antes, yo entiendo que todos evolucionamos y que todos vamos cambiando, pero sí que es verdad que yo creo que básicamente la han absorbido totalmente a Miranda, por lo que se ve. Quizás dices, puede ser que no sea infeliz porque puede ser que no le falte de nada, en el sentido de que viva en un casoplón que flipas, que esté teniendo sus ganancias y demás, pero es verdad que tú piensas, bueno, oye, pues está ganando un pastizal,
oye, le están quitando solamente el 50%, ¿no? Que es lo que os he dicho hace un rato. Pero realmente, como digo, luego aparece un chico el cual dice que no, que la donación quizás a la iglesia no era de un 10%, sino que era de un 30 o un 40%, porque eso supuestamente te acercaba mucho más a Robert Sheen, a la salvación, a todo este rollo. Entonces, claro, realmente es que estáis trabajando para un señor y básicamente lo que está haciendo es quitaros el dinero, que luego salen incluso muchos extractos de cuentas de muchísimas personas, no solamente de gente que ha trabajado con él en TikTok, digamos. Digo trabajar porque como tiene esta productora y realmente hay contratos por medio con marcas, por eso le llamo trabajo. Pero luego tenemos el otro caso de unas chicas, que en este caso una chica se llama Priscila, la cual ella te comenta que Robert Sheen también tenía muchísimos negocios. Él llegó a tener, si no recuerdo nada mal, montó una inmobiliaria, una empresa de préstamos, unas floristerías, cafeterías, y cuentan que trabajaban en la que digamos es cuando tiene la iglesia de Shekinah, antes de tener todo esto de TikTok, trabajaban por $100 a la semana, de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Entonces básicamente este señor es como que cogía a mucha gente, les daba una casa, los tenía como muy, digamos, en esa casa, como cuidados, les daba comida, les daba tal, pero escúchame, los tenía básicamente explotados en estos trabajos, porque esta gente trabajaba para él hacerse cada vez más rico, porque básicamente este señor lo que quería, por lo que se dice en la docuserie, es riqueza. Este señor quería ser millonario, quería estar forradísimo, entonces básicamente la motivación de este señor al montar esta supuesta secta y este todo, básicamente es el tema del dinero. Entonces, es verdad que te quedas muy loco cuando te empiezan a contar todo esto, porque es verdad que yo lo estoy contando todo muy así, pero la docuserie o lo van narrando todo como muchísimo mejor y todo muchísimo más pausado. Como digo, te empiezan contando primero la historia de Melanie y su hermana, y luego van saliendo como más personas que pertenecían a 7M, muchas más personas que pertenecían a Shekinah, y es verdad que luego hay un punto en el cual empiezan ya a hablar de que Robert se empezó a propasar con las mujeres, les empezó a pedir cosas. Es que claro, hay muchas palabras que no puedo decir aquí en YouTube, pero bueno, es como que básicamente diciendo que se propasó, pues ya imaginaos lo que llegó a hacer, las llegaba a la palabra que empieza por V. Es verdad que te quedas flipando porque el tema de los favores sexuales es verdad que se toca muy al final y se centran mucho más un poco en todo lo que él tiene con esta iglesia, con el tema de TikTok. Entonces la verdad que es una historia muy fuerte. Yo es una historia que, como os digo, no la esperaba. Yo no sé si en algún momento habré visto algún vídeo de estos que bailan. Es verdad que a partir de ahora vosotros mirad los perfiles, porque si pones 7M es que están dentro de esta secta. Me sorprende mucho todo lo que te cuentan. Sorprende mucho que, claro, empiezan con lo de TikTok y los bailes. Y es verdad que, claro, a mí lo que me fascina de todo esto es decir, ostras. Y yo creo que a mucha gente lo que les cuesta creer es cómo es posible que detrás de estos bailes me estéis diciendo que existe una secta. Porque claro, los mismos fans les van preguntando a ellos que qué tal están. Claro, cuando todo esto salta a la prensa, es verdad que Robert Sheen se va moviendo, digamos, dependiendo de lo que se hable públicamente. Porque claro, tampoco le conviene obviamente que de repente se hable de que es una secta y todo esto. Por lo tanto, es verdad que es muy curioso cómo él de repente, conforme van sucediendo las cosas cara al público, digamos, o en las noticias, él va cambiando sus discursos. E incluso en un momento de la docuserie hablan de que Robert Sheen les hizo firmar un contrato de confidencialidad a las personas que estaban en 7M. Bueno, aquí tengo ahora mismo a mi gato, aquí le vais a ver. Claro, estaba yo aquí hablando y no paraba aquí de arañarme y yo intentando parecer normal. Pero bueno, la verdad que te parece brutal las cosas que suceden en la docuserie, las cosas que te van contando. Como digo, yo os he contado aquí muchos datos muy por encima, porque realmente a mí me enganchó muchísimo la docuserie. Estuve pegado literalmente a la pantalla con todo lo que me contaban, porque es que yo no daba absolutamente crédito de lo que me estaban contando. Claro, te sorprende mucho lo que digo. A mí quizás lo que más me sorprendió es que piensas, bueno, hay una productora que coge a las personas y les hace bailar, digamos, para conseguir dinero. Y claro, yo en un principio dije, ¿cómo va a ser esto una secta? ¿No? Te parece como muy... ¿Por dónde va a salir esto? Y claro, cuando luego aparece Shekinah, ahí te empiezan a hablar de que la secta lleva ya muchísimos años, te aparecen personas que estaban ahí dentro, que te decían que los mantenía explotados, que básicamente una cosa que también hacía mucho Shekinah era ingresarles mucho dinero, ¿vale? O sea, yo de repente te ingreso $100.000 y luego hago como que tú me vas haciendo cheques a mí por diferentes cosas, ¿no? Es como que de repente aquí te empiezan a hablar de, pues yo qué sé, voy a poner un ejemplo tonto, ¿vale? Se rompe de repente la nevera
pues me la vas a pagar tú. Entonces el cheque me lo vas a hacer tú por no sé cuántos $1000. Entonces era una manera, digamos, de quitarle el dinero a toda esta gente. Claro, tú le quitas el dinero a esta gente muchas veces no ve más salida que quedarse ahí. Entonces, bueno, te van a contar diferentes historias cada uno de ellos, el por qué decidieron salir de esta secta, cuál fue el detonante para ellos salir, porque cada uno vio una cosa a la cual le dijo, quizás esto, ¿sabes? No es tan bueno como nosotros estamos pensando, estamos viendo cosas como muy malas. Entonces yo sinceramente os recomiendo muchísimo que veáis la docuserie porque os vais a informar absolutamente de todo mejor. Ahora si ustedes están escuchando a alguien comer, es mi gato Fígaro que está aquí comiendo porque estoy grabando aquí en el comedor y tiene el pienso aquí al lado, así que nada, si ustedes escuchan, es él que está comiendo. Pero yo lo que os he dicho, yo os recomiendo muchísimo que veáis la docuserie. Ya sabéis que yo vengo aquí, yo no vengo a hablar aquí de true crime o de estas historias y relatarlas absolutamente todo, porque es verdad que muchas veces hay gente que me dice, es que te ha faltado decir esto, o es que esto otro también no era así, porque, escúchame, yo vengo aquí a hablar de las docuseries que veo. Yo no soy aquí un experto de... Yo me tomo mis apuntes porque ya os digo que tengo aquí mis apuntillos de cosas que he ido poniendo, porque obviamente la vi anoche y hay cosas que se me han olvidado. Pero yo no vengo a relataros absolutamente todo lo que pasa en la docuserie. Yo vengo aquí a hablar un poquito de mi impresión de las docuseries que veo, de relatar un poco por encima lo que sucede para motivaros, ¿vale? A ir a verlas, ¿vale? Lo digo porque sí que es verdad, sobre todo cuando hablo de casos más de true crime que docuseries, que mucha gente dice, es que te faltan decir datos y tal. Es que yo no vengo a contaros la historia. Yo repaso un poco la historia aquí con todos vosotros para que comentemos luego en los comentarios, pero yo en sí lo que vengo es hablar un poco a grosso modo de las cosas y así pues luego poder hablar aquí abajo y obviamente yo siempre motivar que vayáis a ver las docuseries, porque es la manera que tenemos nosotros de darle también visibilidad a todas estas docuseries y series y demás, y que oye, que Netflix nos sigan haciendo más docuseries, que tengo que decir que he descubierto algunas nuevas de Max que son brutales y próximamente vendré y hablaremos de ellas y os las recomendaré. Así que nada, señoras y señores, yo quiero saber aquí abajo en los comentarios si ustedes conocían esto de Shekinah, el 7M, ¿sabían ustedes todo esto de la supuesta secta que hay detrás? Yo, como digo, me quedé ojiplático anoche viendo esta docuserie y quiero obviamente que aquí abajo en los comentarios me den su opinión. ¿Qué opinan de todo esto? Por lo que os digo, que yo hay gente que dicen que no ven en esto que sea una secta, sino que simplemente es una iglesia y que básicamente este señor pues se montó esta empresa de representación y ya está, y es a modo de, escúchame, si ya hay mucha gente que estaba dentro, que te está diciendo todo lo que se pagaba, etcétera, etcétera, yo creo que quizás un poquito secta puede ser supuestamente, ¿vale? Entonces, bueno, yo necesito que ustedes aquí abajo en los comentarios me den su opinión, porque estoy leyendo muchas cosas por los mundos de internet. Y ya saben que si no lo han visto, váyanse ahora mismo a Netflix, que está ahora mismo en el número 4, creo que estaba ayer cuando yo la vi. Y merece muchísimo, 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 muchísimo la pena. Yo creo que es una de estas docuseries que no te va a dejar indiferente y te va a dejar flipando. Así que lo dicho, aquí abajo en los comentarios hablamos. Y ya saben ustedes que si han llegado hasta este punto del vídeo pueden hacer algunas cositas, que es darle al me gusta o darle a no me gusta. También por aquí abajo tienen el botoncito de suscribirse. Si ustedes han llegado a este canal por este vídeo y no se han suscrito antes, pues nada, se puede suscribir ahora. Por aquí abajo tiene el botoncito, nos veremos muchísimo por este canal. Y también nos podemos ver por Instagram, porque por allí voy colgando cositas de series, cositas de mi vida, cositas de mis gatos. Y nada, podemos hablar por allí por privado. Y aquí el Andy se calla y se despide hasta mañana con otro vídeo. Adiós.